tal? Bienvenidos a esta plática que vamos a tener hoy en día, hablando sobre cuáles son los retos del CIO para guiar a sus organizaciones hacia un futuro digital. En los últimos meses hemos visto una acelerada transformación digital de muchas compañías a escala mundial y, por supuesto, tecnologías que han ido innovando, han ido mejorando y han ido flexibilizando el trabajo que hacen muchas de estas empresas. Tecnologías como las de IBM, que hoy vamos a platicar sobre ellas, vamos a conocerlas a fondo y vamos a tratar de convencerlo a usted como dueño de una empresa, CEO inclusive, de por qué es importante invertir en todas estas nuevas herramientas digitales, principalmente IBM Power, servidores que nos están mostrando la evolución tecnológica que están teniendo a escala mundial, no solamente las tecnologías de IBM, sino inclusive varias tecnologías con las cuales pueden funcionar de una manera simétrica. También vamos a hablar un poco sobre las consideraciones para abordar la rápida aceleración hacia la transformación digital. Vamos a conocer la forma de poder ser más eficiente, reducir los costos y sobre todo cómo apoyar el éxito de su empresa. Vamos a hablar también de algunos casos de éxito que son importantes para que usted conozca por qué es importante la tecnología de IBM Power y sobre todo los servidores que nos están ofreciendo hoy en día para mejorar muchos de los aspectos con los cuales nos estamos desempeñando hoy en día como empresas, como es el tema del trabajo remoto. Vamos a platicarles también sobre el tema de cómo hacer una muy buena estrategia, acompañado, por supuesto, de las nuevas tecnologías de IBM, una estrategia que lo va a llevar a usted como empresario a tener una muy buena transformación digital de acuerdo a sus necesidades y, por supuesto, ir flexibilizando y ir mejorando la capacidad tecnológica de su empresa en los próximos meses. Pues bueno, para arrancar esta plática que tenemos hoy con la gente de IBM, déjenme presentarle primero a nuestros panelistas. Nos van a acompañar Carlos Zamora López, él es ejecutivo de la unidad de servidores de IBM, quien nos va a platicar sobre las consideraciones para abordar la rápida aceleración hacia la transformación digital. Vamos a contar también con la presencia de Gustavo Eduardo Tejeda Guillemín, ejecutivo y consultor senior de TI de la compañía IBM, por supuesto. Él nos va a platicar sobre cuáles son la forma de poder ser más eficiente y sobre todo algo muy importante que le interesa a las empresas, reducir costos y cómo apoyar el éxito hacia los próximos meses. Y finalmente nos va a acompañar también hoy, va a platicar con nosotros María Andrea García Vargas. Ella es especialista en soluciones de nube híbrida de IBM, que nos va a contar algunos casos de éxito bastante interesantes e importantes para que usted conozca la importancia de sumar a su operación diaria todas estas tecnologías de la compañía IBM, servidores que han ido evolucionando, han ido mejorando y sobre todo les vamos a mostrar cómo se flexibiliza y se ahorra a través de una estrategia bien planeada, bien hecha con toda la tecnología de esta compañía. Pues bueno, voy a pasar los micrófonos primero a Carlos Zamora López, quien nos va a platicar sobre estas consideraciones para abordar rápidamente la aceleración de la transformación digital de su compañía, que hoy en día es bastante importante hacerlo de una manera rápida, pero claro, no por hacerlo rápido lo vamos a hacer mal. Vamos a escuchar a Carlos Zamora López. Te dejo los micrófonos, Carlos. Muy bien, Paul, muchas gracias por la palabra y también gracias a todos por su tiempo. Espero que sea de mucha utilidad la información que vamos a darles hoy en día. Y pues bueno, Carlos Zamora, mucho gusto a todos. Sin más, voy a arrancar con la presentación y lo primero que tengo para ustedes es acá una pequeña caricatura en donde podemos imaginarnos de una manera muy gráfica lo que es la situación actual, ¿no? La transformación digital, si bien es algo que se viene platicando de tiempo atrás, pues las empresas, los clientes hoy en día, ustedes, me imagino que también ya han pasado por la revisión de este proyecto que es cómo transformar mi empresa y cómo llevarla a una era digital. Pues bueno, así como nosotros, hay de todos tipos de clientes, en donde tenemos clientes que lo ven muy próximo, clientes que lo veían a muy largo plazo, y es como lo vemos acá en esta imagen, ¿no? Estamos a años de la transformación digital y no veo cambios en la compañía en un buen rato. Y pues bueno, viene la gran wrecking ball del COVID-19, en donde de una manera muy acelerada nos está empujando a tener cambios importantes, desde personales hasta empresariales también, ¿no? Entonces, mucho de esto
habla de este desafío del COVID-19, de la pandemia que tenemos hoy en día en puerta, y cómo se ve a diferencia de pues de otros escenarios similares a lo largo del tiempo, ¿no? Tuvimos pues la muerte negra, y digo, tuvimos como humanidad. En lo personal yo no estuve ahí, gracias a Dios, todavía no tengo tanto tiempo en la Tierra. Sin embargo, también tenemos la viruela, en donde el impacto fue muy grande. Obviamente la muerte negra, la peste bubónica, fue muchísimo mayor el impacto, y pues bueno, también tenemos la gripe española, en donde el impacto pues fue considerable, inclusive mayor al de la viruela, y el impacto del COVID, que es en 2020, hoy en día representa pues 1.5, 8 millones de dólares, a diferencia de lo que fue el impacto de otras pandemias, ¿no? De otras situaciones globales muy fuertes. Aún así, pues el impacto es muy grande, ¿no? Los cambios que hemos tenido a nivel de Producto Interno Bruto, ya aterrizando esto a nivel país, pues a lo largo del tiempo también ha sido considerable. Hemos visto negativos muy importantes, y pues bueno, el del COVID no se queda atrás, ¿no? Inclusive queda a 1.2 de lo que fue la Revolución Mexicana en 1914. No obstante, tenemos una recuperación, se ve prometedora. También cabe destacar que, bueno, los mexicanos somos muy optimistas y nos gusta pensar que todo se puede resolver rápido, y no obstante, pues la mejoría que se ve hacia el 2021 sí es importante, ¿no? No llegamos al PIB global o al PIB mundial. Sin embargo, sí hay una recuperación importante, ¿ok? De igual manera, el impacto de esta pandemia en los diferentes sectores, de acuerdo a IDC, pues obviamente es diferente, ¿no? En la infraestructura, en la industria de infraestructura, el aumento de la demanda en servicios en datos móviles, pues fue importante, ¿no? El tener que tener esa conectividad remota, depender de la instalación, a lo mejor de mi ancho de banda de internet y demás, no fue suficiente. El tener datos móviles y mayor utilización de los mismos, pues también tuvo ahí un impacto. De igual manera, en clientes nuevos, ¿no? A lo mejor clientes que ya no utilizan la red porque ya no están fuera de casa, y utilizan a lo mejor la red local en sus respectivos hogares, pues los empujan a tener también ya no la necesidad de tener esos datos móviles. Y ese impacto pues es importante en la industria de infraestructura o de telecomunicaciones. Después tenemos el sector público, en donde, bueno, todos conocemos también lo que es nuestro panorama a nivel política gubernamental. Había ya con anterioridad algunas desaceleraciones, y bueno, no fue diferente con este esquema. También hubo varios proyectos que se vieron detenidos, inversiones que se veían que iban a tener lugar en este año, bueno, se vieron mermadas, y se le dio prioridad a algunos proyectos de infraestructura, más que de tecnologías de información. En el cuestión de distribución y servicios, también tenemos ahí un decrecimiento importante del 96%, de acuerdo a IDC, en abril, a diferencia de lo que era el año pasado. Entonces, ese decremento es importante. Este número es de turismo, y en retail también hubo un decrecimiento. Este fue menor, bueno, del 24% hacia mayo, ¿no? Y bueno, los supermercados sí apuntalarán a un crecimiento, obviamente, poco a poco, conforme se vaya regularizando las salidas y los accesos públicos. Sin embargo, también IDC lo ve un tanto lento, siempre y cuando pues dependamos de esa apertura que exista a nivel salud. ¿Ok? Después, en el sector financiero, bueno, a nivel seguros, decrecerá 5% las primas. Ese también es un dato bien fuerte. El ICAP en la banca es de 16 puntos, que se volvió en el más alto de la historia. Y bueno, los índices de morosidad también están impactados. Todo esto también apuntala a un cambio no tan acelerado, o una recuperación no tan acelerada. Y en manufactura y recursos naturales también hubo un impacto. Pues el 18% de los insumos para el tema de manufactura vienen de China prácticamente. Entonces el tema de mover todos estos insumos se vuelve complicado.
se volvió una parte también de logística que se vio impactada. Y bueno, el 20% del sector representa retrasos en entregas, ¿no? Ese es otro punto también que en el sector de distribución, retail y demás se ha visto altamente impactado por este esquema de pandémico que estamos viviendo hoy en día. Y pues bueno, viendo un poquito de cómo se ve el manejo de personas, cómo han estado trabajando durante el 2020, este home office pues obligatorio casi sobre nuestros empleos. También se hizo una encuesta a través de Enterprise Technology Research en este año para cómo se ven las empresas o cómo han estado viendo que van a estar operando en el 2021, y los resultados pues sí cambian mucho, ¿no? Anteriormente, antes de esta pandemia, el trabajo remoto era de un 16% de todo el task force que existía en México, y pues bueno, en el transcurso de la pandemia, como bien lo comento, pues gran parte de estos recursos laborales han tenido la necesidad y a lo mejor la obligación de trabajar de manera remota, y eso nos apunta a un 72% que hoy en día están trabajando hasta septiembre, que fue esta encuesta. Bueno, seguían trabajando de manera remota. En los próximos 6 meses baja un poco la tasa a 57%. Sin embargo, vemos que el 34% ya definen que van a tener una estrategia de trabajo remoto permanente, es decir, pues un poco más del doble de lo que trabajaban de manera remota antes de la pandemia, van a estar trabajando ahora de manera remota, ya de manera permanente. ¿Okay? Y todo esto, bueno, también es un impacto tanto de beneficio como de otro tipo de necesidades que pueden llegar a tener las necesidades en este trayecto a su transformación digital. ¿Okay? Y pues bueno, hablaba un poquito de cómo en México somos un poquito optimistas, de cómo vemos los escenarios, de cómo irá mejorando el ambiente económico dentro de nuestro país. Y pues bueno, aquí también se hizo una encuesta en agosto de 2020 y vemos números importantes en donde, por ejemplo, el 8% de las personas comentaban que la economía regresaría a donde estaba en los próximos meses, ¿no? Y pues bueno, esto fue en agosto, ahorita ya estamos en noviembre y creo que no estamos todavía en ese punto. El 34% pensaban que la economía se recuperaría de manera lenta, pero regresaría a los niveles pre-COVID a final de año, ¿no? De igual manera estamos en noviembre y creo que no hemos llegado a ese escenario del 34%. Tenemos un 31% de personas que concluyeron que la economía seguiría cayendo en el transcurso de este 2020 y que no iban a haber una recuperación hasta el 2021. ¿Okay? Y de ahí, bueno, ya cambió al 18%, que hubo personas que pensaron que la recesión iba a durar más de un año, y el 9% que una crisis económica de varios años, ¿no? Es como se ve un poquito el esquema de cómo los mexicanos vemos esa recuperación. Y ¿cuál ha sido cómo se han manejado las personas en esta pandemia para cuestiones personales en cuanto a adquisiciones? Ese también es un punto que nos puede dar un preview de los cambios en esta era digital y la necesidad de ir un poco más allá a nuevos ambientes y cómo atender nuevos requerimientos, porque el mercado, pues más allá de tener pues la opción de hacerlo, se han visto en la necesidad de hacerlo. Y bueno, acá podemos ver que todo lo que va del lado derecho, que son los morados, que indican que son compras en línea para enviar a otro destino. Lo que es el rosa, que son compras en tienda, pero embarcadas a otro destino. De igual manera, lo que es verde, claro, ahí como dice comprar en línea y recoger en tienda. O sea, todo lo que está del lado derecho implica compras en línea o digitales y que ameritan la logística de distribuir pues lo que se adquirió de una manera terrestre, vía aérea, lo que sea, pero son enviados, ¿no? Yo los voy a recoger, ¿no? Y del lado izquierdo se ve lo que son azules, son compras físicamente en tiendas, y ya sea uno que sea para llevar, el azul claro, y azul oscuro, entrega a casa. Entonces, vemos anteriormente, prepandemia, todavía había una tendencia no tan grande, sí creciente, de compras en línea y de utilizar
páginas web para hacer sus adquisiciones, ya sean para ir a recogerlas personalmente, ya nada más y a lo mejor perder menos tiempo en tráfico, en movilidad, o enviados directamente a domicilio, que rondaba alrededor del 20-30%, y ahorita podemos ver que inclusive en ciertas necesidades, no sé, hobbies, en herramientas, ropa y calzado, estamos pues cerca del 50% ya pegando a esos lados, ¿no? Comida, yo creo que es uno también de los que se disparó considerablemente, y parece que esto no fuera a tener un cambio tan disruptivo en los próximos años. Más bien, pues, suele ser una constante. Personas que han tenido pues a lo mejor primeras experiencias de adquisiciones a través de medios digitales, hoy en día ven la comodidad de hacerlo así. ¿Okay? Y pues bueno, más datos de IDC que podemos ver, las tres etapas en el camino de la recuperación, también el foco del negocio hacia cada una de estas etapas y el entorno económico en ellas, ¿no? La primera etapa fue la continuidad del negocio, esto a principio de año, el rompimiento de cadenas de suministro y la urgencia de tener el aprovisionamiento de diferentes recursos, entre ellos los recursos tecnológicos, pues esa urgencia de tenerlos tuvo un incremento ahí en las cargas de nubes públicas, ¿no? Desde infraestructuras como servicio hasta soluciones, software y almacenamiento como servicio, ¿no? Todo esto para poder atender esta demanda pues creciente de un día a otro para tener esas cargas pues en su lugar, ¿no? Y esto apunta a que el foco de negocio pues fue la continuidad del mismo negocio de cada una de las empresas, ¿no? El siguiente punto, y que bueno, dos entornos económicos caen acá, es la preservación del capital, ¿no? La desaceleración económica y la recesión, en donde se cancelan compras de nuevas pues, adquisiciones de tecnología, a lo mejor nuevos proyectos que no van de la mano necesariamente de la continuidad de negocio, se vieron mermadas, así como bueno, buscar comprar únicamente lo necesario para mantener mi operación funcionando, ¿no? Y que no tenga yo una caída de mi día a día y de mi core de negocio. Esto lleva a la optimización de costos y pues bueno, una resiliencia operacional, ¿no? Es decir, cómo me voy a manejar yo con los recursos que tengo para atender las demandas que el mercado me está solicitando de manera urgente. Después viene el reforzar esa resiliencia, ¿no? Ya que la conseguí, ya que estoy hoy en día operando, tengo el good is enough, tengo esa operación avanzando, pues vienen ya a lo mejor una recuperación, si bien desacelerada, a lo mejor no de la misma velocidad que esperábamos, pero sí ya con inversiones dirigidas a proyectos muy específicos que nos llevan a mejorar esa infraestructura o esas capacidades que tengo hoy en día para operar, y orientado a estar yo preparado para futuras ocasiones o ya de una manera más ágil atender a esas necesidades que me pueda estar pidiendo el mercado. Y acá podemos ver diferentes soluciones o alternativas o tendencias, como es la nube híbrida, que es uno de los principales pues motores que hoy en día se han visto impactados con esta pandemia. De igual manera, el Local Cloud as a Service es una nueva tendencia que se está llevando o que está teniendo cada vez más fortaleza, en donde clientes quieren las funcionalidades de la nube pública, pero necesitan tener esas capacidades on-premise, entonces como una nube privada. Sin embargo, quieren tener pues a alguien que le administre esos recursos de una manera óptima, a lo mejor inclusive llevarlos a un ambiente híbrido en donde puedan hacer utilización de recursos privados y públicos. ¿Okay? Y pues también el uso de múltiples nubes los lleva a tener esta gestión que suele ser complicada o que puede ser complicada de gestionar recursos tanto en diferentes nubes como en su nube privada, perdón. Esto nos lleva, bueno, a un entorno económico de una vuelta al crecimiento, donde tenemos crecimientos, inversiones y hay fluidez económica, y al final llegar a una nueva realidad en donde la resiliencia, la economía a escalas es fundamental, ¿ok? Y esto, bueno, es la organización del futuro como IDC lo ve.
Y pues bueno, un poquito de ejemplos en cada una de estas y datos duros en cada una de estas etapas. Por ejemplo, en la continuidad del negocio tenemos ahí que el 40% de la fuerza laboral en México estaba en trabajo remoto, ¿no? Esto fue en junio de este año. Es un número bastante considerable y eso llevó pues a lo mejor ahorros en algunos puntos y en las diferentes empresas, no sé, rentas de espacios, a lo mejor estacionamientos, gasolinas, trayectos y demás, y a lo mejor incrementos en otros, ¿no? Como puede ser consumos eléctricos, necesidad de una buena conexión a Internet para mantener la operación y demás. Y pues esto nos llevó también a un incremento del 87% de herramientas de colaboración vía nube, o sea, todo lo que son plataformas que nos llevan a poder comunicarnos como lo es ahora, tuvieron un incremento considerable, ¿no? Y todo esto pues representa también un impacto en la infraestructura que estas empresas que brindan el servicio pues tuvieron necesidad de incrementarlo de una manera ágil y pronta, ¿no? Cabe destacar que el 92% de este tipo de herramientas es software as a service, como lo puede ser, reitero, plataformas como la que estamos usando hoy en día, en este momento. Después, en la etapa de preservación de capital, el 54% de las organizaciones con más de 500 empleados tuvimos información, o IDC recabó información de que tuvieron una reducción del 43% en la inversión que iban a tener en infraestructura tradicional, ¿no? Y esto de primera mano sí tuvo un impacto, puedo comentarles, sí tuvo un impacto en esa desaceleración y en entender cuál era la prioridad y los ambientes prioritarios en estos ambientes para mantener esa operación, ¿no? Y también clientes buscaron prolongar el tiempo de vida de su infraestructura actual. El 30% de las organizaciones en México buscaron o aumentaron la inversión en este rubro, ¿no? En aumentar el soporte, en mantener la operación en equipos que todavía pudieran mantenerla para tener esta reducción de gastos o de inversión que comentaba en el chart anterior. Y en la última etapa, que es reforzar resiliencia, aquí tenemos ya bueno, el 56% de las organizaciones ahora ya ven como número uno el tema de resiliencia, ¿no? Ya se volvió en una prioridad que pasó de estar, no tengo el dato duro, pero seguramente por debajo del 4 o 5 a ser la prioridad número uno en las empresas hoy en día. Y bueno, la resiliencia digital en 2021, como resultado de la pandemia, el 40% de las organizaciones en México pues tendrán como prioridad iniciativas de esta resiliencia de infraestructura digital. ¿Okay? Entonces, lo que se volvió en un aplazar el soporte en la infraestructura, ahora los lleva a buscar la manera de que esa infraestructura, cuando me toca modernizarla, llevarla a un ambiente de resiliencia digital óptimo, ¿no? Mayor. ¿Cómo le puedo sacar yo el mayor jugo a esta infraestructura y estar preparado para futuros casos, ¿no? Y pues bueno, las principales, pues digamos, tendencias que tuvieron como pues foco o que se ve que se verán favorecidas después de este ambiente pandémico son las que se ven en este chart, principalmente analítica e inteligencia artificial, el tener ese análisis de los datos que tengo hoy en día de una manera más ágil, de una manera más visual, inteligente, de revisar datos estructurados y no estructurados de mi empresa, es fundamental. O será fundamental para este despunte y este crecimiento, ¿no? El uso de robótica, herramientas de colaboración que hoy en día son el principal uso en la mayoría de nuestras empresas, workforce management también importante, y el Internet de las cosas se vuelve también importante en este ambiente post-pandémico y hacia donde habrá un aumento de inversiones según IDC. Otro de los datos importantes a destacar de cómo ha sido este esquema pospandémico es, bueno, reitero, el uso de nubes privadas como servicio. Es un nuevo mecanismo de implementación que viene bastante fuerte y no es diferente en México, es la gráfica que tenemos ahí en morado. Si bien pues hay un decremento en 2020, sabemos por qué. 2021 y en adelante se ve un incremento importante en este tipo de manejo de nubes, ¿no?
En la tabla de la derecha podemos ver bueno, hay un incremento en cualquiera de los tres rubros de nube. El primero que se ve en azul oscuro es nube dedicada, es decir, Cloud as a Service, simplemente nube. Tenemos Enterprise Private Cloud, es decir, nubes privadas, clientes también. Si bien en 2020 hubo un decremento, a partir de 2021 vuelve a haber un incremento en el uso de nubes privadas y más aún el incremento en estas nubes privadas, pero administradas por terceros. ¿Ok? Ah, la nube pública, bueno, es un instrumento que si bien es para todos, no es algo que pueda caber a lo mejor en todas las cargas de trabajo o en todas las aplicaciones o en todos los ambientes que yo tenga hoy en día. ¿Okay? Aquí tenemos algunos datos de clientes que han sido entrevistados y cómo se han visto en su manejo y cómo van a estar tomando decisiones en torno a la nube pública. Y tenemos que todavía pues hay algunas resistencias hacia moverse a la nube, inclusive hay 16% de clientes que se quedarán on-premise en arquitectura tradicional, algunos de ellos estarán migrando centros de datos a terceros, es decir, a lo mejor un hosting o un managed service en un ambiente fuera de su centro de datos. Tenemos migraciones de nube privadas en el centro de datos propio, es decir, voy a montar mi propia nube en mi centro de datos. Tenemos un número también considerable del 18%. 13% se migrarán a una nube privada en un centro de datos de terceros, es decir, no lo voy a tener yo corriendo en mi centro de datos, pero sí quiero esa flexibilidad y ese dinamismo que la nube me puede dar. Y por último, tenemos un 39% de clientes que estarán migrando full a sus cargas de trabajo en nube pública. Entonces, como podrán ver, si hay números duros, hay clientes que ya están viendo este esquema de nube pública como una vía para tener resiliencia, para tener dinamismo en sus cargas, para poder crecer en medida de cómo el negocio lo esté pidiendo. Y pues bueno, acá vemos que aún en TI tradicional hay un mercado bastante amplio y una de las principales estrategias que nosotros como IBM vemos que son prioritarias y que muchos de los CIOs hoy en día también están tomando en cuenta es tener una nube híbrida, ¿no? Que es lo mejor de los dos mundos y que potencia todos los beneficios que da la nube pública, estos ambientes de OPEX que nos pueden ayudar a liberar un poco de ese budget que cada vez se vuelve más limitado en los ambientes de TI. Pues bueno, el 2.5 más valor puede traer un ambiente híbrido que un ambiente meramente público. ¿Okay? Entonces, este es un punto bien importante y que hemos notado en el transcurso de esta pandemia. De igual manera, aún no ha cambiado mucho la cantidad de aplicaciones que no han sido migradas a la nube, sigue siendo alrededor de un 80% a nivel pues, general, global, de aplicaciones que no se han movido, solo el 20% se ha movido a la nube. Y bueno, este 80% son las aplicaciones pues más críticas, digámoslo, con más conexiones, con más importancia y relevancia en nuestros clientes y pues necesitan un approach completamente especializado y customizado. ¿Okay? Y otro dato importante es que hoy en día los clientes utilizan alrededor de 5 nubes públicas para sus servicios de TI. No únicamente utilizan una nube, sino pueden utilizar 2, 3, hasta 5 para tener sus servicios al día. Y esto también se vuelve un tema de gestión que es importante que esté dentro de nuestros planes de resiliencia en futuras adquisiciones. Y pues bueno, el camino hacia la nube híbrida, tal cual lo vemos en IBM, son esos cuatro rubros. En general, lo voy a comentar: migración, prácticamente llevarme mis ambientes a esta nube, ya sea pública o privada, y prepararme para ese ambiente híbrido, ¿no? Y el ambiente más sencillo, la manera más sencilla sería para aplicaciones pues que estén preparadas para hacerlo, que no haya mucho servicio detrás de la misma, y le llamamos lift and shift prácticamente. Después, lo que se debe hacer es buscar modernizar estas aplicaciones, es decir, reescribirlas para que corran desde la nube, reitero, privada, pública, híbrida,
y poder hacer uso de los recursos tal cual la plataforma de nube lo permite dar, ¿no? Utilizar containers para poder hacer estos movimientos de manera más fácil, ágil, entre los diferentes ambientes de nube que yo pueda estar manejando. Después, la innovación viene en donde todas las aplicaciones nuevas que voy a estar haciendo, que voy a estar generando, que voy a estar programando, sean de tipo cloud native, es decir, nacieron en un ambiente de nube, hacen el uso completo de containers, de las aplicaciones, de la plataforma per se también, y bueno, eso también me trae beneficios para cómo puedo yo estar moviendo esa aplicación entre mis diferentes ambientes y haciendo uso de los recursos que me da, ya sea on-premise o público. Y por último, el manejo de estas nubes, como bien comentaba, al tener diferentes nubes, ya sea proveedores de nube pública o mi ambiente de nube privada, necesito tener una gestión de todo ello que me ayude a tener una visualización más completa y eso va a ser también muy importante para poder tener mejores decisiones en mis ambientes y crecimientos futuros y cómo atender cada uno de ellos. Y bueno, nuestro punto de vista es que prácticamente con nuestros servidores, con nuestro almacenamiento, nuestro software, nuestra plataforma en IBM hardware, como base de todo este rubro de nube, que va a ser lo que va a potenciar esa plataforma de nube, bueno, es la mejor opción para su negocio, para poder recibir y acelerar todas estas cargas nuevas en cuestiones de performance, y no nada más de performance, sino en temas también de seguridad y de control, que son piezas fundamentales en nuestro desarrollo, cuando desarrollamos toda nuestra infraestructura en IBM. Y pues bueno, aquí también algunos puntos importantes en donde que me gustaría destacar, que los costos de TI es uno de los también puntos que hoy en día más foco empresas están poniendo cuando adquieren tecnología, ¿no? ¿Cuáles son los costos, no nada más de entrada, de la inversión inicial que voy a tener en mi ambiente, en mi proyecto, sino los costos asociados durante la vida del mismo, ¿no? El soporte a las aplicaciones, al middleware que va a estar dentro de esta plataforma, costos asociados a servicios, a la administración, energía, cableado, toda esa visualización completa de los costos asociados a una adquisición, hoy en día toman más relevancia y como IBM buscamos también ayudar a nuestros clientes a mostrar el beneficio que pueden tener con nuestra infraestructura y nuestro apoyo en este camino hacia una nube híbrida y a esta transformación digital que hoy en día se está viendo de una manera muy acelerada. Y pues bueno, ¿cómo traduzco estos beneficios en algunos de nuestros productos? No voy a entrar a detalle, pero sí quiero destacar algunos de ellos, como lo son la plataforma Z y la plataforma Linux One, que son pues nuestra plataforma más segura, la plataforma más segura de hecho en el mercado, y que a diferencia de lo que pueden decir algunos de nuestros competidores, en donde la plataforma de mainframe Z está por morir, o que la plataforma ya va de salida en el mercado, de una manera contraria totalmente, es una plataforma que sigue teniendo inversiones. Lanzamos la generación Z15 el último año, hubo un refresh este año también con un modelo más pequeño de mainframe, porque clientes de no nada más grandes ingresos o grandes empresas han seguido o han mantenido esta infraestructura, sino clientes ya pues del sector de SMB o de algunas otras empresas, a lo mejor no tan grandes, tienen requerimientos similares de inscripción, de seguridad, de resiliencia, de alta disponibilidad, que anteriormente solamente la pueden encontrar en mainframes pues grandes. Hoy en día ya lo pueden encontrar en equipos en un modelo más pequeño y ajustado a sus necesidades, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede notar la necesidad del mercado a atender estas características que bueno, IBM escucha y derivado de ello, hacemos este tipo de desarrollos en equipos más pequeños con esas características. Y Linux One, la capacidad que tiene para consolidar cargas de sistemas operativos hoy en día cerrados, que necesitan su propia infraestructura, que entregan niveles de appliances pues bastante complejos y que suelen ser como tipo lock-in,
que hoy en día también podemos ver que ese tipo de ambientes no es lo mejor o lo óptimo para situaciones como lo vemos hoy en día en pandemia. Más bien ambientes abiertos es lo que buscamos. Nosotros con Linux One podemos hacer ese tipo de consolidaciones muy grandes. Podemos tener consolidaciones de 20-1 o mayores, inclusive, en donde los ahorros en un estudio de TCO se pueden ver claramente a nivel de licenciamientos, de bases de datos, de aplicaciones y de energía y demás, como lo comentaba en charts anteriores. De igual manera, tenemos Power Systems, que bueno, Power Systems funcionando con sistemas operativos AIX, Linux, inclusive ahora con la adquisición de Red Hat en IBM como una empresa completamente independiente como Red Hat, no hay algo ahí adicional. Tenemos el soporte del sistema operativo Linux y de Red Hat para nuevas versiones, nuevas distribuciones. OpenShift en sus nuevas versiones están soportados también en Power Systems y brindan todo ese poder de cómputo indiscutible contra cualquier otro procesador o equipo en el mercado de tecnología x86. Igual, la flexibilidad que entregan este tipo de equipos es única en el mercado para poder crecer con un dinamismo que nadie más puede dar, ¿no? Si yo necesito algún procesador adicional porque hoy tengo una necesidad que el mercado me está pidiendo, que mi aplicación me está pidiendo, puedo hacer esa activación de manera desatendida y sin tener que llevar a lo mejor algún proyecto adicional, algún requerimiento a compras adicional que me pueda llevar más allá de lo que el proyecto necesita atender. Importante también ese tipo de beneficios. Y la inversión a Power no se detiene ahí. El crecimiento o el crecimiento de Research and Development dentro de Power sigue existiendo. Tenemos la liberación del chip y de algunas de las características de lo que es del chip Power 10. Las lanzamos al mercado hace un par de meses. Y bueno, no obstante, en Power 10 y lo que venga en los equipos utilizando este tipo de tecnología o este tipo de chip, seguimos trabajando para chips nuevos que vendrán en un futuro, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que pueda decir la competencia, lo que es IBM Power, lo que es Mainframe Z, lo que es Linux One, no detiene su desarrollo, no detiene su aplicación hacia nuevas tendencias y se alinea completamente hacia estas nuevas tecnologías, estas nuevas tendencias que el mercado tiene y busca potenciarlas, ¿no? Para dar el mayor beneficio a nuestros clientes en cuestiones de costo-beneficio y también de poder de cómputo. También alguna de las tendencias que tenemos hoy en día para los próximos años es inteligencia artificial, como bien lo comentaba. El 80% de las empresas esperan que los casos de uso de inteligencia artificial, incrementen en los próximos 2 años. Ya ni siquiera son 5 o 10 años como se veía el año pasado. En los próximos 2 años se ve un importante crecimiento en los casos de uso de este tipo de tecnología. Tenemos que el 90% de clientes concuerdan en que la inteligencia artificial hará una diferencia competitiva contra sus principales competidores en cada una de sus respectivas industrias. Y también concuerdan que implementar inteligencia artificial suele ser complicado, ¿no? Y esto no es un tema tecnológico, no es un tema de infraestructura ni demás, es un tema más allá de los datos, ¿no? Toda la calidad de los datos y cómo voy a estar recabando los datos para yo tener ese análisis inteligente. Es ahí donde está lo complicado, ¿no? Lo que suele ser un poco más challenging o retador en temas de inteligencia artificial. Y pues bueno, en temas de cómo vemos la arquitectura de nubes híbridas y multinubes, pues la base de todo ello es siempre el tema de infraestructura, ¿no? Ya sea infraestructura on-premise o un tema de infraestructura en nube pública, en donde, reitero, el poder que puede dar nuestra plataforma de servidores y de almacenamiento es incomparable. Después viene la parte de OpenShift, que suele ser un diferenciador muy importante, pues OpenShift es la base de las principales nubes públicas hoy en día en el mercado, y teniendo esta compatibilidad con Power y con nuestra infraestructura de servidores y de almacenamiento, pues el mover cargas de trabajo entre las diferentes nubes, ya sea públicas o la nube on-premise que pueda tener ustedes como clientes, es nativa. ¿Ok? Después vienen los Cloud Paks, que es una solución, es una suite de software empaquetado en donde podemos ya entregar todo el framework
que va on top a OpenShift para diferentes rubros, ya sea aplicaciones, datos, integración, automatización, seguridad e inclusive la gestión de las nubes que bien comentaba hace unos minutos. Y por último, tenemos una capa de servicios que, si bien aquí también tenemos diferentes asociados de negocio que pueden ayudar a llevarlos de la mano en este rubro. También como IBM tenemos Lab Services que nos permite pues llevarlo en temas de armar el proyecto desde sus inicios, crecerlo, darle madurez y empezar a hacer esta gestión y este movimiento, iniciar este camino hacia la nube híbrida. Para no ser tan repetitivo, el tema de Cloud Paks comentaba que son prácticamente pues una suite de software para poder entregar hacia ustedes como clientes un camino más sencillo hacia esta nueva transformación digital y hacia estos nuevos requerimientos que tiene la industria por diferentes rubros, aplicaciones, datos, automatización, integración y todo esto pues liderado y exponenciado con nuestros sistemas de infraestructura Power certificados por IBM para correr en estos ambientes y como pilar utiliza OpenShift para poder hacer este deploy en cualquier ambiente que hoy en día, o los principales ambientes que hoy en día están corriendo en nubes. ¿Okay? Red Hat OpenShift, como comento, es la plataforma de orquestación de contenedores, integra Kubernetes, y todo esto es lo que exponencia los microservicios, lo que nos permite tener esa agilidad y dinamismo en las aplicaciones que se necesitan hoy en día. ¿Okay? La versión 4.4 y más recientes que están trabajando y saliendo en los próximos meses están certificadas para correr en nuestra plataforma y pues cuentan con todo el soporte de IBM y de Red Hat como punto único de apoyo para cualquiera de estas implementaciones que ustedes puedan tener. Y por último, reiterar que la infraestructura para estas nubes o esta multinube híbrida que hemos estado charlando, se encuentran Power, se encuentra los System Z, Mainframe, los Cloud Paks corren también en nuestra plataforma Z y bueno, pueden traer también beneficios muy por encima de consolidación contra las plataformas en la competencia. ¿Okay? Entonces, todo lo que es virtualización que viene dentro de nuestros sistemas embebidos de servidores pueden hacer uso exponencial si utilizamos OpenShift y los Cloud Paks por encima de la misma. Entonces, así es como nosotros, como IBM, vemos que podemos ayudar a ustedes a hacer este camino hacia la transformación digital, hacia estos nuevos panoramas que nos pone el 2021 enfrente, y cómo nosotros como IBM, de la mano de ustedes, podemos llegar a atender esos nuevos requerimientos y llevar a esta transformación que nos exige el mercado. Entonces, por último, la nueva etapa de la tecnología realmente ya está aquí, no hay que esperar más, no es un tema que podamos postergar, necesitamos tomar atención y ver cómo podemos en conjunto tener en un futuro esa resiliencia que se necesita hoy en día, ese dinamismo y de la mano a apoyarlos a llegar ahí. Entonces, sin más, agradezco a todos su tiempo. Reitero, me pongo a la orden para cualquier requerimiento puntual que tengan, de la mano de mi equipo, cuenten con el apoyo incondicional. ¿Okay? Y bueno, con esto regreso contigo, Paul. Muchas gracias por el tiempo. Pues ahora lo tienen, porque es importante la rápida aceleración de la transformación digital. Muchas gracias, Carlos, por esta plática. Y ahora voy a dejarle los micrófonos a Gustavo Eduardo Tejeda Guillemín, que como le comentaba, él es ejecutivo y consultor senior de TI en IBM. Él nos va a platicar sobre la manera de ser mucho más eficiente, reducir los costos, que como les decía es importante para las empresas, y cómo apoyar al éxito empresarial. Gustavo, te dejo los micrófonos. Muchas gracias, Paul. Y muchas gracias a ustedes por estar el día de hoy aquí con nosotros. Mi nombre, como ya lo mencionó Paul, es Gustavo Tejeda y yo soy un consultor del equipo de IT Economics de IBM. Y el día de hoy quiero platicar con ustedes cómo hacer TI más eficiente, reducir costos y cómo apoyar al éxito empresarial. Cuando nosotros pensamos en opciones para nuestra infraestructura de TI,
Pues la realidad es que existen en el mercado un mundo de opciones. ¿Cuál es la mejor opción? Pues eso depende de muchas cosas. Depende de nuestras cargas de trabajo, depende de nuestros niveles acordados de servicio, depende de nuestras cargas críticas y no críticas, y depende sobre todo también de cuál es nuestra estrategia. ¿Qué tan importante es nuestra infraestructura? Bueno, eso también depende. Las cargas críticas, ¿qué tan importante es tenerlas siempre disponibles? No tener ningún ataque de seguridad. Soy un banco, soy un retailer, soy una empresa de manufactura. Todos estos factores nos van a llevar a darle ese valor a nuestra infraestructura. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante es que esté disponible? Cuando nosotros hablamos de infraestructura, estos son los requerimientos que nosotros normalmente buscamos en ella. Primero, la infraestructura de TI, pues es una inversión a largo plazo. El segundo punto es quizás algo que ha venido evolucionando cada vez más. La infraestructura de TI necesita asegurarse que nos ayuda a satisfacer las necesidades actuales y emergentes del negocio. Ya no solamente es algo que nos sirve para operar, es algo que se ha venido convirtiendo en parte estratégica de cómo nosotros interactuamos con nuestros clientes y cómo nuestro negocio atiende a las necesidades tanto de nuestros clientes como del mismo negocio. La infraestructura de TI tiene que estar preparada para cualquier situación que no tengamos planeada, llámese pues alguna catástrofe, llámese de eventos como los que estamos viendo actualmente. Con este cambio en la pandemia, pues todos hemos tenido que regresar a trabajar en casa, el tener que interactuar más con nuestros clientes de manera online, el tener que poder procesar más transacciones de manera online de las que estábamos acostumbrados, y para esto nuestra infraestructura tenía que estar preparada. Por lo tanto, algunas de las características que nosotros buscamos cuando estamos evaluando infraestructura es que sea extendible. ¿Qué tan fácil es escalar, ya sea de manera horizontal o de manera vertical? ¿Cuál es la resiliencia que nos ofrece nuestra opción de infraestructura? ¿Estamos preparados para lo inesperado? ¿Y qué tan fácil es que nos podamos mover? ¿Qué tan fácil es que podamos adaptarnos para poder tener aprovisionamiento de capacidad, sobre todo con un costo flexible? Y finalmente, pues todos entendemos que la infraestructura tiene un tiempo de vida, tiene un ciclo de vida. Entonces, tenemos que estar preparados también dentro de nuestra estrategia para podernos adaptar a ese ciclo de vida, tanto de la infraestructura como de las tecnologías que estamos adoptando. Entonces, ¿qué es lo que determina cuánto va a durar una infraestructura? La respuesta es los cambios en el negocio. Transformación digital es un tema de moda, es un tema que actualmente escuchamos por todos lados. Pero, ¿qué quiere decir la transformación digital? Transformación digital quiere decir cómo nosotros vamos adaptando la tecnología y cómo la tecnología se va adaptando para interactuar con nuestros clientes. Es la manera en que vamos cambiando la forma en la que hacemos nuestro negocio. Y aquí podemos ver un histórico de cómo las tecnologías han venido evolucionando desde la manera en que desarrollábamos el software, que teníamos procesos tipo cascada y ahora podemos hablar incluso de contenedores, desde la manera en que empezábamos con esos modelos un poquito más estáticos y nos fuimos a lo que hoy es DevOps, la misma arquitectura de las aplicaciones, de monolítico a microservicios, la manera en cómo nosotros hacemos el deployment de las aplicaciones, desde tener servidores físicos, servidores virtuales, y ahora estamos con la parte de contenedores, y finalmente cómo es que la infraestructura la tenemos agrupada, desde tener data centers, tener los data centers de terceros y hoy la nube. Cuando hablamos de infraestructura y hacemos un análisis de cuál es el tipo de servidores que se utilizan mayormente en los data centers, aquí podemos ver algunos datos de IDC que nos dicen que la mayoría
de los data centers, incluso los data centers que proveen servicios de nube, están construidos alrededor de un modelo de scale out, de servidores tipo commodity, que normalmente es lo suficientemente buena. Incluso aquí podemos ver que del 2017 al 2018, el crecimiento en servidores tipo rack y tipo blade incrementó un 6%, mientras que los servidores más grandes, los servidores empresariales, solamente crecieron en un 3%. Sin embargo, el adoptar este tipo de infraestructura nos representa algunos retos. Y aquí podemos mencionar algunos. La cantidad de recursos que tenemos por servidor físicos son limitadas. Hablemos de procesamiento, de memoria, de I/O. Es más difícil tener una gran cantidad de máquinas virtuales, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de tener un aislamiento completo, al no tener particiones lógicas, sino servidores virtuales, lo que provoca esto es que si queremos tener que la carga de trabajo esté completamente aislada, tenemos que usar servidores físicos diferentes. No proveen la capacidad de tener capacity on demand, es decir, el de poder incrementar recursos de manera dinámica sin tener que instalar más hardware. La mayoría de los servidores basados en tecnología x86 no cuentan con capacidades de repuesto en el mismo servidor, entonces esto nos hace menos confiables. Los niveles de utilización que podemos alcanzar, tanto de memoria como de uso de procesador, son normalmente bajos cuando hablamos de un promedio sostenido. Esto se deriva a que las mismas limitaciones de las capacidades tecnológicas de los servidores. Y bueno, cuando hablamos de tener data centers que están fundamentalmente construidos con tecnología x86, con este tipo de servidores commodity, pues al tener una gran cantidad de servidores, esto nos implica el tener que dedicarle más tiempo en la operación y la administración de nuestro data center. Y aquí quiero brevemente mostrar un ejemplo de cómo vemos esta proliferación de servidores y de cores. Normalmente tenemos nuestros ambientes de desarrollo, producción, pruebas y backup, los tenemos en diferentes granjas de servidores, y conforme vamos creciendo, conforme el negocio nos va requiriendo de más capacidad, pues vamos agregando servidores. Quizás empezamos con más servidores de producción, pero bueno, al tener más cargas productivas, necesitamos tener más desarrollo, más prueba, tener más respaldo, y así vamos creciendo de manera exponencial. Para que se den una idea, esto es una cifra del 2019, en el mundo había más de 38 millones de servidores en el mundo. ¿Qué otra desventaja puede tener el que nosotros tengamos nuestra infraestructura basada en este tipo de servidores? Bueno, entre más servidores físicos tengamos, esto significa también que estamos más expuestos a vulnerabilidades de seguridad. Aquí, como ustedes pueden ver, en promedio, una corporación recibe 60,000 ataques cada día a su infraestructura de TI. En promedio, el costo por cada breach de seguridad en la plataforma x86 es de $70,000. Y este costo ha venido incrementándose 3 veces más en los dos últimos años, ¿no? Entonces son datos también interesantes a entender y a tener en cuenta. Hablemos ahora de confiabilidad. Cuando hablamos de confiabilidad, pues todas las diferentes plataformas que existen tienen diferentes niveles de confiabilidad. Aquí podemos ver un dato del ITIC que nos muestra una combinación de lo que es plataforma de hardware con sistema operativo y cuál es el downtime no planeado que se registró en el 2019. Esta gráfica lo que nos muestra es el porcentaje en que la plataforma tuvo un downtime no planeado mayor a 4 horas. Pues podemos ver, por ejemplo, IBM Z, nuestro querido mainframe, pues es un 0%. Después le sigue IBM Power
que solamente es un 1%, y así podemos seguir viendo todas y cada una de las diferentes opciones de plataformas que existen. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tan importante es para mí tener alta disponibilidad a nivel hardware? ¿Cuál es el impacto a mi negocio por tener downtime no planeado? Y ese tipo de consideraciones son las que nos van a llevar a entender, en base a gráficas como esta, qué es lo que yo necesito evaluar en una plataforma y cómo las diferentes opciones me pueden dar una ventaja versus las otras. Hablábamos hace unos momentos de que ciertas desventajas de correr en servidores basados en x86 es la baja utilización de recursos. Aquí podemos ver un análisis que se hizo en cuanto a lo que es la utilización de CPU, memoria y disco, pero vamos enfocándonos ahorita en lo que es el CPU. Aquí podemos ver que en una serie de sistemas operativos, algunos tipo Unix, de hecho, en servidores corriendo con procesador x86, el promedio típico que este estudio encontró es menor al 20%. Entonces, la utilización promedia de mi procesador es del 20%. Esto lo que significa es que desde un punto de vista de costo, si por ejemplo yo tengo software que se licencia en base a cores, pues entonces estoy pagando por cierto número de procesadores, pero solamente estoy utilizando en promedio la capacidad de cómputo al 20%. Entonces, conforme yo empiezo a crecer en mis granjas de servidores, en la cantidad de servidores físicos y en la cantidad de cores, el costo del software para poder yo mantener mis niveles acordados de servicio, pues va a empezar a incrementarse en la misma medida en la que empezamos a incrementar cosas. Otro punto importante a tener en cuenta. Hablemos ahora de aprovisionamiento, que ahora con el tema de la nube es algo que la mayoría de las empresas tienen en la mente, ¿no? ¿Cómo mejorar el aprovisionamiento? Cuando nosotros hablamos de crecimiento, para soportar ese crecimiento, si nuestra estrategia está basada en servidores tipo commodity, para poder tener un tiempo de respuesta adecuado, nosotros tenemos que aprovisionar esa capacidad de cómputo de manera adelantada. En promedio, en una empresa grande, el tiempo de que yo meto la orden de compra, a que tengo el servidor instalado y funcionando en mi data center, varía entre 6 y 1 año, 6 meses y 1 año. Entonces, aquí es donde, desde un punto de vista de costos, pues no es la mejor estrategia tener que comprar servidores que voy a necesitar hasta el año que entra, desde 1 año antes o 6 meses antes. Me estoy descapitalizando. Cuando nosotros evaluamos servidores tipo empresariales como los que tiene IBM y vemos que tienen capacidades como lo que es, por ejemplo, el Capacity on Demand, en donde yo puedo prender y apagar recursos de manera dinámica y que es solamente cuestión de horas para poder yo por medio de microcódigo activar más procesamiento, y si solamente lo necesito de manera temporal, no necesita ser permanente, sino simplemente lo puedo hacer por un periodo de tiempo, empezamos a ver el valor de tener esas capacidades. Ojo, es capacidad por la que yo no estoy pagando, es capacidad que yo no compré de entrada y que puedo activar después conforme la vaya necesitando. Entonces, por ejemplo, hablemos de una temporada como lo que es el Buen Fin o como lo que es Navidad, como lo que es un cierre de mes para los bancos, como lo que es un cierre de cuarto para muchas de las empresas de manufactura, en donde puede ser que requiramos más capacidad. Entonces, ¿por qué tener esa capacidad ahí sentada, instalada, siendo subutilizada, cuando yo puedo prender y apagar capacidad extra para poder soportar con esos picos en la carga de trabajo y en la transaccionalidad,
sin afectar mis niveles acordados de servicio. Entonces, es uno de los puntos importantes cuando hacemos esta comparación de lo que es servidores tipo empresarial y servidores x86. Además, mostrábamos hace algunos momentos lo que es los niveles de utilización. Los servidores tipo empresarial de IBM, ahora sí que los tres sabores que existen, que es Power, que es Linux One y que es Z, tienen lo que es unos promesas de utilización en donde en base a un análisis de la carga de trabajo y en base a eso se calcula la capacidad, se puede garantizar cuáles son los niveles de utilización que te va a dar la plataforma por medio de estos pledges. Si alguno de ustedes quiere saber más, yo les recomiendo que se acerquen con su gente de ventas. Ellos les pueden dar más información al respecto. Además de eso, en el caso específico de lo que es IBM Z y ZOS, ahí también ya existen nuevos modelos de pricing para el software. Entonces, por ejemplo, tenemos esto que es el Tailor Fit Pricing, que es básicamente un análisis de consumo a largo plazo y en base a eso se pueda definir un baseline y entonces podamos tener un modelo más predictivo de cuánto es nuestro costo de software. Para todos ustedes que están familiarizados con esta plataforma, entenderán o habrán vivido que la parte de estimar cuál va a ser mi costo de consumo de software es difícil a veces de poder predecir y con esta nueva herramienta de pricing, pues ya lo podemos lograr, ¿no? Entonces esas son ventajas. Entonces cuando hablamos de lo que es esta proliferación de servers y de cores, que ya mencionamos algunos de estos desventajas o impactos desde el punto de vista de costos, vamos a reiterar, está la parte de licenciamiento de software, que es algo importante a considerar. Y ojo, a veces nos enfocamos mucho en la parte del software que se licencia en número de cores, que obviamente es el mayor impactado. Pero cuando hablamos incluso de open source, si nosotros tenemos algún tipo de licenciamiento de subscription and support, que es lo común cuando estamos en un ambiente empresarial, el costo de ese subscription and support también va derivado en el número de recursos, quizás número de sockets, número de servidores virtuales. Entonces también esta proliferación nos afecta en esos escenarios. Pero además del costo de software y de hardware, también nosotros hemos encontrado en el análisis que hacemos que hay otros factores de costo que se ven impactados. Por ejemplo, entre más servidores tenga, mayor es el costo de administrarlos y de operarlos, mayor es el riesgo de que se cometa algún error o que tenga alguna falla. Entonces, esos son costos que también se tienen que considerar. Obviamente, cuando hablamos de data center, ya sea el data center en el que nosotros estamos o en un data center que es nuestra propiedad o en un data center que quizás estamos rentando espacio, pues entre más servidores hay mayor consumo de lo que es energía, hay mayor uso de piso y también hay un mayor consumo de recursos asociados a mantener los sistemas conectados a la red. Y finalmente, cuando hablamos del hardware, más allá del costo de mantenimiento, cuando tenemos que hacer un refresh, pues muchas veces lo tenemos que hacer en partes porque hacer un tech refresh de 50 servidores físicos o de 20 servidores físicos, pues más allá del costo, las ventanas de mantenimiento que tenemos que abrir, pues no son cortas, entonces eso va a impactar el negocio. Entonces son otro tipo de factores que tenemos que tener en cuenta cuando estamos evaluando este tipo de infraestructura. Entonces, bueno, aquí ya hablamos de algunos de estos factores, cómo podemos quizás solucionarlo incluso cuando estamos hablando de nube, pues quizás lo que nosotros necesitamos como organización es tener un ambiente en el que tengamos menos servidores físicos, en el que podamos reducir el número de licencias de software que están relacionadas con esa infraestructura, el que podamos crecer dentro del mismo servidor de manera vertical y de manera horizontal, que podamos eficientar el uso de recursos,
tanto de memoria como de cómputo, y podamos reducir riesgos y otros costos relacionados con lo que es la infraestructura. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, quizás algunos de ustedes ya están familiarizados con esto, pero básicamente la manera en la que la industria está buscando seguir evolucionando es, bueno, optimizar la infraestructura que tienes, integrar aplicaciones, datos y procesos, el agregar y manejar datos desde un tipo modelo cloud, el poder evolucionar las aplicaciones existentes y construir aplicaciones más modernas, automatizar y administrar de mejor manera la infraestructura de TI y los skills de las personas. Entonces, como parte de IBM, nuestra visión de lo que es IBM Cloud, pues aquí la podemos ver en cinco etapas o 5 pasos. Y en esta estrategia de cloud de IBM, pues viene toda esta parte de infraestructura, porque como ya lo han mencionado en su momento Ginny y ahora Arnim, al final del día la cloud corre sobre infraestructura de TI. Entonces, y cloud significa mucho más que tener una nube pública o que una nube on-prem. Hoy hablamos de nube híbrida, hoy hablamos de multicloud. Entonces, por eso es importante desde el punto de vista de IBM que todos nuestros sistemas estén alineados con esta estrategia y puedan proveer capacidades tipo nube. Bueno, hablemos ahora de cómo, por ejemplo, IBM Linux One nos puede ayudar a solucionar algunos de los problemas que ya mencionábamos. En nuestra versión anterior de Linux One, nosotros podíamos soportar hasta 170 cores, 32 terabytes de memoria y 320 slots de PCI. Si además de eso consideramos que en un solo core de Linux One se pueden consolidar hasta 20 o más procesadores de x86, entonces con eso ya podemos empezar a dimensionar cuál es la capacidad de cómputo que tenemos ahí. Pero no solamente es la capacidad de poder crecer de manera vertical, también podemos crecer de manera horizontal. Hablemos de máquinas virtuales. Nosotros podemos tener máquinas virtuales corriendo dentro de una sola partición y ir creciendo de manera horizontal. Solo para que se den un ejemplo, en pruebas que ha hecho IBM hemos podido arrancar hasta 3000 máquinas virtuales que están asociadas a un solo procesador. Eso no quiere decir que van a correr de manera óptima, pero ya nos da una dimensión de la cantidad, de la densidad de máquinas virtuales que podemos tener corriendo en un solo servidor. Además de esto, también en todas las pruebas y los clientes que ya están empezando a utilizar contenedores, llámese con OpenShift o llámese incluso con los Cloud Paks, pues también vemos que la densidad y el costo por contenedor pues es bastante bueno y es mucho mejor que lo que podemos alcanzar en x86. Entonces, esto es un ejemplo de cómo un servidor tipo empresarial de IBM nos puede ayudar con este tipo de retos. Cuando hablamos de costo total de propiedad y siguiendo hablando de lo que es Linux One, en base a los estudios que el equipo para el que yo trabajo hemos hecho durante ya más de 10 años y a raíz de que nace Linux One, cuando hemos empezado a hacer este tipo de análisis para compararlo contra lo que es soluciones basadas en procesadores Intel, pues hemos visto un rango de ahorros en el costo total de propiedad cuando hacemos el análisis a 5 años, que ahí ustedes pueden ver el tipo de carga de trabajo y el tipo de industria, pero en promedio los ahorros que nosotros hemos visto por adoptar Linux One como plataforma son del 44%, donde el principal ahorro es el ahorro en licenciamiento de software. Entonces, estos son datos duros que ustedes pueden aquí ver de cómo esta estrategia de correr en un servidor tipo empresarial, en el caso de Linux One, que es exclusivamente para correr cargas de trabajo Linux, pues no solamente nos da ventajas de ser una plataforma más robusta, escalable y flexible, sino también nos está dando ventajas desde un punto de vista de costo total de propiedad.
Aquí podemos ver un ejemplo en donde incluso, quizás contrario a lo que muchos esperarían, nos da un mucho mejor costo el correr en un servidor Linux One que tener máquinas virtuales corriendo en la nube pública. Entonces aquí podemos ver que incluso la nube pública desde el punto de vista de costo no es la mejor opción comparado con correr con x86 on-prem. Entonces aquí es donde otra vez tenemos que entender y evaluar cuáles son los requerimientos de nuestras cargas de trabajo, cuáles son los requerimientos de nuestra organización y el poder ver que una solución como un servidor tipo empresarial de la magnitud de Linux One, pues incluso puede ser la base para lo que buscamos cuando hablamos de nube, ¿no? Ya hablamos de provisionamiento, flexibilidad, de ser más escalable de manera planeada y no planeada, seguro, confiable y además, bueno, aquí podemos ver que incluso a un menor costo total de propiedad que incluso la nube pública. Ahora hablemos un poquito de Power. Cuando hablamos de Power, yo creo que el mejor ejemplo que podemos ver es la adopción de SAP HANA. Una gran mayoría de los clientes que están evaluando moverse a SAP HANA, pues ya vienen de tener una infraestructura con SAP. Aquí lo que nosotros hemos visto es, dadas las ventajas tecnológicas que tiene Power, hemos visto que ofrece un mejor costo total de propiedad, incluso cuando sabemos que SAP no se licencia en base a número de core, sino en base a número de usuarios, y podríamos pensar que es lo mismo que ocurre en una plataforma u otra. Pero además, conforme nosotros vamos creando ambientes de desarrollo y prueba y sandbox para SAP HANA, o incluso si estamos corriendo cargas de SAP ya en Power, nosotros podemos empezar a balancear la cantidad de recursos que necesitamos para esta jornada, para esta transformación, sin tener que adquirir mayor infraestructura. Quizás solamente tenemos que activar algunos cores y un poco más de memoria y empezar conforme va bajando unas cargas, las otras van aumentando. Mientras que si lo tenemos que hacer en una infraestructura tipo x86, pues tenemos que tener servidores dedicados para pruebas. Sabemos que en general la cantidad de máquinas virtuales que yo puedo tener corriendo ambientes productivos de SAP HANA está limitado dependiendo de la certificación de SAP. En Power, si mal no recuerdo, el último número que vi es que podemos tener hasta 8 ambientes productivos corriendo en el mismo servidor físico. Entonces ahí ya empezamos a ver todas estas diferencias que se derivan del costo de infraestructura por el tipo de carga de trabajo. En el equipo de IT Economics nosotros podemos hacer este tipo de análisis. Aquí les tengo dos buenas noticias. La primera es que este tipo de análisis no tiene ningún costo para nuestros clientes de IBM. Entonces es algo que podemos hacer basado en su información. Aquí yo les mostré muchos números, muchos datos, algunos basados en pruebas, algunos basados en otros clientes, pero yo creo que es mucho más tangible y valioso que lo puedan hacer que tener un ejercicio de este tipo construido con sus propios datos. Entonces, básicamente, a muy grosso modo, nosotros lo que hacemos es entender cuál es el ambiente actual, cuáles son los costos del ambiente actual, crear modelos de equivalencia en base a las alternativas que se están evaluando. Ya podemos ver que pueden ser otras plataformas, que puede ser incluso la nube pública, y en base a eso calcular esos mismos costos y finalmente entender cuál es el costo de migración y cuál es la inversión de capital que se requiere hacer. Todo esto lo hacemos en base a esta metodología que ahorita por cuestión de tiempo no me voy a meter a detalle, pero si ustedes quieren entender más al respecto, con mucho gusto podemos tener incluso una llamada y la veamos a fondo. Pero el mensaje aquí es, no nos enfoquemos únicamente en entender el costo total de adquisición de lo que es hardware, software o incluso los servicios de nube desde un punto de vista productivo. Entendamos todo el costo total de propiedad y qué son todos los componentes de costo que tenemos que entender, incluyendo los eventos en el tiempo. Bueno, con esto no me queda más que agradecerles. Muchas gracias por su tiempo. Paul, regreso contigo.
Pues bueno, muchas gracias, Gustavo, por esta plática. Ahí lo tienen ustedes, porque es importante conocer la forma de ser más eficiente y sobre todo reducir los costos. Seguimos en este webinar de la compañía IBM Retos del CIO para guiar a sus organizaciones hacia un mejor futuro digital. Ahora voy a pasar y le voy a dar los micrófonos a María Andrea García Vargas, que como decía es especialista en soluciones de nube híbrida de la compañía IBM. Ella nos va a platicar de algunos casos de éxito que ya tiene esta empresa con sus tecnologías y qué les parece si escuchamos parte de estos casos empresariales que, créanme, están transformando la vida digital de muchas de estas empresas. María Andrea, tienes los micrófonos. Muchas gracias, Paul. Y ahora quiero platicarles sobre 3 casos de éxito en el mercado. Hoy en día son casos de éxito en nuestras plataformas de IBM Power Systems y Storage. Y bueno, quiero arrancar con uno de ellos, es Grupo Zapata. Quizá algunos de ustedes los conocen, otros no. Grupo Zapata es un fabricante líder de packaging de productos con 8 plantas de fabricación, operaciones en México, Costa Rica y Guatemala. La compañía tiene presencia comercial en más de 20 países del mundo, como son productos alimenticios, farmacéuticos, de cuidado personal, químicos e industriales. Uno de los principales desafíos que enfrentaba Grupo Zapata y de los más complejos, de hecho, era la necesidad de equilibrar justo la necesidad de proteger sus márgenes con la necesidad de ofrecer un precio competitivo a sus clientes. En los últimos años habían vivido un aumento realmente significativo en el costo de las materias primas. Adicionalmente, otro de los desafíos era que el tiempo de espera de sus procesos eran tan largos que las oportunidades de comprar materiales a un costo menor a menudo habían pasado cuando ya el plan estaba prácticamente listo. Entonces, Grupo Zapata se propuso encontrar una forma de acelerar sus procesos de toma de decisiones para mejorar su capacidad de aprovechar precios atractivos de estas materias primas. Y bueno, se preguntarán qué buscaban. Principalmente proporcionar a todos sus planificadores los conocimientos precisos y oportunos que necesitaban para asegurar oportunidades en el mercado tan pronto como surgieran, para reducir justo costos de insumos y aumentar los márgenes de rentabilidad. Entonces, ellos, dado que estaban en un proceso de migración a SAP HANA, estaban evaluando con qué plataforma operar y dentro de ellas estuvieron evaluando IBM, estuvieron evaluando también Dell, donde eligieron finalmente los servidores de alto desempeño IBM Power Systems, que hoy en día ejecutan sobre SUSE Linux para aplicaciones de SAP. Asimismo, combinado con la solución de almacenamiento B5030, que les permitía transferir de forma automática los datos con un almacenamiento flash de alto desempeño. Y ahora quiero contarle un poco sobre qué beneficios obtuvo Grupo Zapata. Gracias a nuestra tecnología Power Systems, ellos han logrado reducir los tiempos del ciclo de planificación de 10 días a tan solo 1 hora. Esto significa una reducción del 99% que le permitió a la empresa moverse rápidamente para capitalizar oportunidades de corta duración en el mercado. Otro de los beneficios fue reducir costos operativos, permitiéndole a Grupo Zapata proteger sus márgenes de utilidad y reducir su exposición a riesgos de liquidez. Esta flexibilidad está ayudando hoy en día a la empresa a reducir la necesidad de unidades de alto desempeño y contener el gasto de hardware sin sacrificar productividad. Y bueno, ahora les voy a contar un poco sobre nuestro segundo caso de éxito. Ellos son Grupo Marsam. Ellos hoy en día están con la tecnología Power Systems. Son una empresa de comercialización de productos de salud con más de 85 años de experiencia, quienes requerían infraestructura de nueva generación que pudiera soportar sus necesidades de negocio, así como también el plan de crecimiento que traían consigo. En su plan de migrarse a SAP HANA, Marsam estuvo evaluando distintas plataformas para implementar su aplicativo SAP Core del negocio. Dentro de ellos evaluaron x86 e IBM, valorando características como capacidad de procesamiento, rapidez, estabilidad de la plataforma. Finalmente eligieron servidores Power Systems de IBM para hacer más eficientes las áreas de procesos, de finanzas, administración de almacenes y gestión de clientes. Gracias al desempeño y flexibilidad como principales características para impulsar el negocio, en Marsam seleccionaron servidores
Power Systems IBM E950. Y esto fue gracias pues también al trabajar de la mano con uno de nuestros socios estratégicos que hizo un análisis de necesidades y planes para contar con una infraestructura muy robusta. Y bueno, otro de los casos, y ya por último, del cual les quiero contar, y es súper importante hoy en día en México, ellos son librerías Porrúa. Porrúa, muchos de ustedes lo conocerán, ellos son una editorial y librería en México y es una de las empresas más arraigadas que operan en el comercio del libro mexicano. La compañía hoy en día opera una tienda insignia en la Ciudad de México y otras 72 tiendas y 3 centros de distribución. Hoy en día emplean a más de 900 personas. Y bueno, ¿cuál era el principal desafío de Librerías Porrúa? Con un catálogo justo de más de 500,000 libros, se podrán imaginar la cantidad. Los clientes a veces podrían encontrar que habían pedido un artículo que estaba fuera de stock, lo que le provocaba retrasos y en muchas ocasiones insatisfacciones. Entonces, ¿cómo podría Porrúa obtener un mayor conocimiento del inventario? Era la pregunta del director de tecnología, el CIO. Porrúa se actualizó al SAP ERP y SAP Customer Activity Repository, impulsado por SAP HANA, respaldado justo por IBM Power Systems e IBM Storage, de alto rendimiento y gran escalabilidad. Ellos, gracias a este ERP y la combinación con nuestra tecnología de Power Systems y Storage, han logrado eliminar justo estos errores de gestión de inventario. Que otro de los beneficios que ha visto la compañía hoy en día es que han logrado incrementar 10% año a año las ventas en el negocio. Han logrado producción de 30 veces más frecuente en informes de ventas, mejorando la toma de decisiones. Y por último, ellos han logrado reducir de forma significativa los costos operativos, reasignando las tareas administrativas a los roles más relevantes que son de cara hacia el cliente. Entonces, por último, y bueno, estos son 3 casos que me encantan porque hoy en día nuestros clientes han visto beneficios año a año de estar a la vanguardia con nuestra tecnología Power Systems. Y quiero contarles por qué somos líderes en el mercado. Número 1, por 11º año consecutivo nosotros y justo los servidores Power Systems lograron las clasificaciones de confiabilidad de servidor más altas en la encuesta de confiabilidad global de hardware y de servidor del ITIC 2019, gracias a la confiabilidad, disponibilidad, soporte técnico y menor cantidad de fallas en disco duro. Número 2, hoy en día más de 2,000 clientes están utilizando Power Systems para ejecutar SAP HANA. Número 3, fuimos ganadores en 2018 del Pinnacle Awards de SAP como partner global de infraestructura. Y por último, ofrecemos un mayor rendimiento, incluso 2 veces más que otros procesadores, menor cantidad de cores y licenciamiento. Entonces, nuestra plataforma Power Systems le ha brindado a todos estos clientes mayor flexibilidad y menor costo de propiedad. Realmente es una plataforma con una resiliencia de grado empresarial, ofreciendo hasta un nivel de disponibilidad que excede el 99.99%. Esto es un poco de los que quería hablarles hoy, de estos casos y valores de nuestra plataforma. Muchísimas gracias por el tiempo y bueno, regreso contigo, Paul. Muchas gracias. Y bueno, ya tienen la importancia de la eficiencia y la productividad para la transformación digital de muchos de los negocios. Hay que recordar que con esta pandemia, pues bueno, muchas de las transformaciones digitales en muchas partes del mundo se han acelerado y sobre todo las empresas. Vamos a pasar rápidamente a nuestras preguntas y respuestas con nuestros panelistas. Y bueno, la primera pregunta se la vamos a hacer a Carlos Zamora, quien es ejecutivo de la unidad de servidores de IBM. Carlos, al día de hoy, escuchándolo aparte de tu panel, de tu conferencia que nos acabas de dar, de esta plática, al día de hoy que los modelos de nube están siendo cada vez más requeridos por las empresas, cuéntanos desde tu visión, Carlos, ¿qué papel juega la infraestructura que tiene cada una de estas empresas? Muchas gracias, Paul, y esa es una muy buena pregunta. Agradezco el espacio. Y bueno, prácticamente la infraestructura dentro de un ambiente de soluciones pues cada vez más complejo se convierte en el ADN, ¿no? Prácticamente la sangre es el motor de todas las soluciones que hay hoy en día en el mercado y bueno, una vía para llegar a ese tipo de entrega de soluciones es la nube. Y pues bueno, como comentaba, la infraestructura se vuelve parte fundamental de este motor
y algunas de las principales características que, bueno, ya se puede ver que con el transcurso del tiempo este tipo de características no únicamente se quedan en el hardware, sino también las entrega el software. Sin embargo, nosotros desde la perspectiva de desarrollo de todo lo que es el hardware, buscamos desde la parte más baja, digamos, de este stack de soluciones, que es el hardware, los bits y bytes, tener estos pilares de seguridad, de disponibilidad, de confiabilidad del hardware, tenerlos lo más fuerte posible, ¿no? Y cualquier capa on top a estos beneficios o a estas características puedan reforzar la solución, ¿no? Y es lo que hoy en día hemos visto en este tipo de ambientes ya cada vez, como comentaba, más complejos, en donde no nada más la nube, sino contenedores, microservicios y demás, brindan un stack mayor al mercado y a nuestros clientes para entregar una solución más robusta y más completa, ¿no? Entonces, regresando, el hardware es fundamental, es la pieza que da el primer valor, es, digamos, los primeros soldados que van a la batalla de la seguridad, de la confiabilidad, de que el equipo siempre esté disponible para cuando el software o cualquier servicio sea requerido, se entregue de manera eficiente, ¿no? Y es por ello que yo veo que la infraestructura nunca va a ser demeritada, siempre va a ser un pilar muy importante en las soluciones y en las tendencias que hay en el mercado. Claro. Gustavo, tú que trabajas muy de cerca con los clientes y conoces parte de los retos que tienen en la infraestructura, desde tu punto de vista, Gustavo, ¿qué papel juega la nube y las nuevas tecnologías, sobre todo en el aspecto de las ventajas en el costo, que yo creo que es algo que les interesa mucho a todas las empresas que se están transformando digitalmente? Y, por ejemplo, los servidores empresariales de IBM, ¿de qué manera los están apoyando en todos estos temas de infraestructura, costos y sobre todo transformación digital, Gustavo? Definitivamente la nube es un tema que está en boca de todos nuestros clientes, todos los CIO, los gerentes de infraestructura. Estamos hablando de nube. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece la nube desde el punto de vista financiero? Bueno, hablamos de aprovisionamiento, hablamos de flexibilidad, hablamos de poder tener un mejor cumplimiento de sus niveles acordados de servicio por medio de la nube. ¿Pero qué significa nube? Bueno, nube puede ser nube pública, puede ser nube on-prem. El día de hoy hablamos de una nube híbrida y de una multicloud, es decir, no solamente tenemos un proveedor de nube pública y no solamente tenemos nube pública on-prem. Entonces, cuando hablamos de los servidores empresariales de IBM, primero, si nos vamos al aspecto de provisionamiento y flexibilidad, bueno, tanto los servidores Power como los servidores Linux One nos ofrecen características como Capacity on Demand, que nos permiten escalar de manera dinámica, como lo podemos hacer en cualquier otro modelo de nube, en base a la demanda, en base a los picos, subir y bajar, y es un modelo de costos mucho más flexible que si lo tenemos en servidores commodities en nuestro data center, para la parte que es on-prem. Otra de las ventajas que buscamos cuando hablamos de nube es de la alta disponibilidad. Normalmente en una nube pública esa disponibilidad la tenemos por la redundancia de servidores que el proveedor pone a nuestra disposición. Cuando hablamos de servidores on-prem, pues tenemos dos opciones. O tenemos una redundancia similar en servidores tipo commodity, o si utilizamos servidores tipo empresarial, como puede ser Power, como puede ser Linux One, como puede ser IBM Z, entonces las características de la disponibilidad que nos da el hardware nos permite no tener que tener esa redundancia que a final del día pues suma para todos nuestros costos de operación. Y finalmente, cuando hablamos de tener ambientes consolidados, que no solamente sea la base de datos o solamente sean los servidores de aplicaciones, incluso cuando estamos hablando de contenedores, el poder tener este tipo de infraestructura tan robusta con niveles de consolidación mucho más altos, nos permite también mejorar nuestros tiempos de respuesta, porque hay que recordar que uno de los costos significativos en la nube es el costo de subir y bajar datos, ¿no? Entonces, cuando platicamos con los clientes y evaluamos este tipo de ambientes, es donde vemos esos detalles que impactan el costo y que nos pueden dar beneficio. Claro. María Andrea, qué bueno que también estás con nosotros aquí como acompañante de los panelistas. Y tú nos platicabas de uno de los casos más importantes, casos en los cuales los clientes se ven reflejados, casos de éxito
en los cuales, pues bueno, nos demuestras que realmente parte de las tecnologías que tiene IBM, pues han ayudado bastante a ayudar a estas personas a hacer estas transformaciones digitales. Nos platicaste de algunos casos. Cuéntanos un poco de por qué estos clientes que tienen casos ya exitosos en la historia de este nuevo sistema que ustedes están proponiendo en el tema de servidores, que es IBM Power. ¿Por qué crees que estos clientes hayan decidido por esta plataforma? Y desde tu punto de vista, María Andrea, ¿cuáles fueron los factores que tú crees que diferencian a lo que encontraron en IBM versus la competencia? Claro que sí, Paul. Pues bueno, uno de los factores principales yo creo que ha sido la combinación justo de servidores pues basados en el procesador Power 9 y soluciones de almacenamiento Flash, donde los clientes han obtenido un rendimiento realmente extraordinario para soportar sus cargas de trabajo de análisis mucho más exigentes hoy en día. Y bueno, esto obviamente abarca también la escalabilidad de la plataforma que han visto los clientes para crecer a medida que los requerimientos de sus negocios van. Entonces, los clientes, como parte de la evaluación y hoy en día de los resultados, incluso están obteniendo una mayor flexibilidad y menor costo total de propiedad. Y bueno, ¿y esto por qué? Porque nuestra plataforma justo permite, por ejemplo, virtualizar hasta 8 máquinas virtuales de SAP HANA de producción en un solo servidor e incluso, por ejemplo, combinar cargas de HANA que no sean de producción en el mismo servidor. Otro factor clave, yo creo, Paul, ha sido también, y que ha marcado mucho la diferencia, es la confiabilidad y disponibilidad de estos servidores, que incluso excede el 99.9%, y obviamente también pues un mayor rendimiento que nos pone de primeros en el mercado. Y te podría decir que incluso hasta 2 veces más rendimientos que otros procesadores. Entonces, esto le ha permitido a los clientes, pues lógicamente, optimizar sus costos año a año, mejorar sus procesos de negocio gracias a la agilidad justo que ha brindado la plataforma a estos clientes. Y bueno, por último, resaltar que hoy en día nuestros clientes, y de hecho estos casos de éxitos que tenemos en el mercado, nos comentan que la combinación entre servidores Power y soluciones de almacenamiento Flash son la plataforma ideal de ellos para su estrategia de transformación digital. Entonces, esto es un poco de lo que han visto hoy en el mercado versus otros fabricantes que podemos encontrar. Han sido como valores agregados claves por, en tomar esta decisión de irse con nosotros al final. Claro. Carlos, pues bueno, vemos esta factibilidad que hay entre los temas de cliente, infraestructura, servidores, tecnologías que se están llevando a que la transformación de transformación digital de muchas empresas, pues bueno, se mantenga a la vanguardia, se mantenga creciendo y pues bueno, no dudamos que 2021 será un año en el cual, pues bueno, toda esta infraestructura y toda esta tecnología de IBM pues va a seguir permeando en muchos de las mentes de los cambios que se vienen en los próximos meses en el tema de infraestructura. Pero bueno, Carlos, en un mercado que tiene la percepción de que la infraestructura no x86 está en declive, ¿cómo percibes tú, Carlos, el futuro de tecnologías como Power, como Mindframe y sobre todo como Linux One? Excelente pregunta, Paul. Vienes con todo. Esa es una percepción que me vengo topando en el transcurso del tiempo, cada vez con más frecuencia, o más bien los recientes años con un poco más de frecuencia, porque los principales competidores en el mercado no x86 pues han decidido cerrar su participación en este mercado, ¿no? A diferencia de nuestros competidores en el sector, nosotros estamos pues cada vez creciendo más nuestro portafolio, invirtiendo todavía más en lo que es Research and Development de todas nuestras plataformas, como bien lo comentabas, tanto para Power como para Mainframe Z, que bueno, hay clientes que creen que esa tecnología ya no existe y la realidad es que cada vez está teniendo más fuerzas y más apertura, más flexibilidad y disponibilidades con sistemas operativos abiertos como lo es Linux. Y este poder de consolidación que tienen estas cajas tan poderosas, tan grandes, como lo es también Linux One, han premiado a muchos de nuestros clientes en estos beneficios que bueno, Gus ha estado comentando también en cuanto a lo que es el TCO y los ahorros a largo plazo en proyectos cuando los ves a gran escala, ¿no? Normalmente, y creo que es algo que en México y en Latinoamérica lo he visto con mucha frecuencia, que los clientes buscan pues obviamente tener el mejor valor en cuanto hacen una inversión, ¿no? Y a veces esa premura o esa ceguez o esa necesidad
de cumplir esos requisitos de manera pronta, nos llevan a lo mejor ver lo que es nada más el costo de inicio, de entrada del equipo de hardware. A lo mejor divido lo que estoy invirtiendo por servicios, por software, por hardware, y cuando hago una comparativa uno a uno con hardware, hay veces que IBM pudiera verse más caro que la competencia, ¿no? Ya hablando cuando hacemos comparativas contra x86. Y en el caso de lo que comentaba Gus, si damos un pie atrás y vemos el escenario completo de los años de vida que va a tener ese equipo en mi data center, el tiempo que voy a estar operando el equipo, las caídas que pueda llegar a tener, que también ese impacto es impresionante. Tenemos muchos clientes que ese es un factor que los ha llevado a mover sus cargas a Power, inclusive cuando hay una migración de por medio, ¿no? Eso es otro tema que también el mercado nos ve como complicado cuando presentamos alguna propuesta, el pensar que la migración puede ser complicada o que pueden tener algún tema de compatibilidad. Ese es otro punto que también me gustaría tocar más adelante. Pero en cuanto a la competencia de non-x86, como te decía, muchos de nuestros competidores en el sector han bajado ya sus equipos, han dado shutdown ahí y han volteado a desarrollar en otras plataformas. Y nosotros al contrario, ¿no? Tenemos un largo camino todavía. Tenemos el desarrollo de Power 10, del chip de Power 10 que se anunció hace un mes, no más de un mes, a nivel global. Entonces, algunas de las características de este chip ya se están mostrando al mercado y bueno, no obstante, no se detiene en Power 10, ¿no? Tenemos conocimiento de que se sigue haciendo desarrollo de nuevos chips más adelante con diferentes características y siempre atentos a lo que los clientes hoy en día, a lo que el software, los ISVs en el mercado están requiriendo del poder de cómputo, ¿no? Entonces, en general, podría decirte que IBM está cada vez fortaleciéndose más en estas tecnologías, tanto IBM Power como en Mainframe Z y en Linux One, siempre buscando hacerse más flexible y adecuándose a las necesidades que el mercado necesita, como hoy en día, pues la nube es un punto crucial, el tema de contenedores también. Entonces, la idea es siempre estar de la mano de lo que los clientes necesitan hoy en el mercado. Claro. Gustavo, pues bueno, ya vimos que hay evolución, hay constancia en los trabajos que hace IBM y sobre todo en el tema de las tecnologías, pero hay algo que también le interesa mucho a las empresas, Gustavo. Cuando hablamos de inteligencia artificial en estos equipos, ¿qué ventajas nos ofrecen desde el punto de vista de los costos y con qué otras tecnologías se integra? Por ejemplo, escuché hace poco que toda esta tecnología de IBM que están ofreciendo ustedes a través de los servidores, pues bueno, están optimizados para otras tecnologías como SAP HANA. ¿Podemos evaluar qué diferencias de costo total de propiedad existe contra otras plataformas? Claro que sí, y de hecho tocas dos temas que son muy interesantes porque quizás son los dos temas que se salen un poquito del tradicional TCO. Digamos que un análisis tradicional TCO te enfocas en cuánto me cuesta el hardware, cuánto me cuesta el software, cuánto me cuesta todo el mantenimiento de la infraestructura, y el costo de licenciamiento va ligado a tu número de cores. Entonces si tienes una buena consolidación, te da un mejor caso. Pero en el caso de inteligencia artificial y en el caso de SAP HANA, son dos monstruos diferentes. Empecemos con inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, en los últimos años me ha tocado ir con clientes que lo que están evaluando son GPUs. El CPU como tal ya no es tan relevante. Más bien, lo que ellos están interesados es en un uso de GPUs, por ejemplo, las tarjetas NVIDIA. Por otro lado, el software que se utiliza para este tipo de análisis, sí hay mucho software que todavía se licencia en base al número de cores, pero también hay una gran cantidad de software que es open source. Entonces, alguien pensaría, ¿por qué voy a comprar un equipo que es más caro en hardware si no me va a dar un beneficio que se traduzca en ahorros? Bueno, la respuesta que hemos visto en este análisis con clientes, hay dos factores. Por ejemplo, los equipos que se dedican a hacer inteligencia artificial, sobre todo cuando es tipo HPC, aunque sean equipos chicos, normalmente se enfrían por medio de agua, porque la combinación de GPU y CPU pues nos genera más calor.
Entonces, cuando nosotros evaluamos el consumo de energía, solamente el consumo de energía, de una solución en x86 con una solución en Power, pues ahí ya empezamos a ver ventajas. El otro tema es el tema de TensorFlows, de teraflops, que es lo que al final del día tú vas a evaluar, es básicamente cuánto es mi costo por teraflow, por TensorFlow, o cuánto es mi costo por teraflop. Entonces, dadas las características tecnológicas que tiene Power, como por ejemplo la parte de los NVLinks, que son diferentes y más directos que lo que tú tienes en una tarjeta NVIDIA corriendo en x86, hemos visto que el precio por teraflop es mucho menor en un servidor Power que en un servidor x86. Entonces, en resumen tengo mayor capacidad de cómputo con un menor costo. Eso es por el lado de inteligencia artificial. Por el lado de SAP HANA, ya María Andrea nos daba algunos ejemplos. Primero, SAP HANA normalmente se dimensionaba por tamaño de memoria, es decir, la base de datos, cuánta memoria necesito, últimamente también ya lo hacen en base a SAP. Pero las ventajas tecnológicas que tiene Power lo que ofrece es que tú necesitas menos cores por gigabyte de memoria. Entonces, ahí ya la cantidad de hardware que necesitas empieza a disminuir. El otro factor es el factor de la parte de servidores empresariales que también mencionaba María Andrea. La cantidad de LPARs productivas que puedo tener un solo servidor, más la cantidad de LPARs no productivas que puedo tener. Y a eso yo le sumaría la cantidad de LPARs que puedo tener de ambientes tradicionales SAP, porque normalmente, si yo estoy evaluando SAP HANA como cliente, estoy en un camino de adopción y muy probablemente tengo carga SAP. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el mismo servidor o en un número reducido de servidores, yo puedo tener un mix de particiones lógicas que tienen mi ambiente tradicional y mi ambiente nuevo. Voy creando mi sandbox, los voy empezando a asignar los recursos de manera dinámica conforme los necesito y no tengo que hacer un refrescado completo de tecnología para moverme a SAP HANA y después quedarme con servidores ahí que pues les tengo que buscar alguna otra carga de trabajo para correrlo. Cuando empiezas a evaluar todos esos factores, entonces empiezas a ver que el costo total de propiedad se mueve drásticamente en favor de lo que es Power. Claro, y que vemos, pues bueno, Gustavo, bastantes temas de ahorro, flexibilidad cuando estamos planeando ir creciendo y sobre todo, fíjate, un tema que acabas de tocar que yo creo que es interesante, hasta el tema de sustentabilidad en el ahorro, por ejemplo, de agua y de algunas otras cosas que a final de cuentas es ahorro para la compañía. María Andrea, fíjate que hemos visto ya temas de clientes, temas de infraestructura, temas de nube e inclusive cómo se puede conjugar esta tecnología de IBM con otras tecnologías como en el caso de SAP HANA. Pero bueno, estos clientes que hoy en día están muy contentos, María Andrea, con la plataforma de Power, pueden empezar un camino paralelo de nube híbrida y explotar estos beneficios, María Andrea. ¿Se puede, sí o no? ¿Y cómo podrían hacerlo? Sí, claro que sí, Paul. De hecho, esto es uno de los beneficios y capacidades de nuestra plataforma Power y es precisamente esa flexibilidad. Gracias a la opción que tenemos hoy en día de Power Virtual Servers, los clientes ahora pueden empezar a mover cargas de trabajo a la nube y digamos que manejar un concepto híbrido acorde a sus requerimientos de negocio. Esto puede ser desde mover cargas de misión crítica, por ejemplo, ambientes de prueba y de desarrollo, incluso contar con un servidor virtual, por ejemplo, para temas de disaster recovery. Entonces, tú me preguntabas cómo podrían hacerlo. Ellos, desde IBM, de hecho, en conjunto con nuestros asociados de negocios, nosotros brindamos esa asesoría para revisar qué cargas de trabajo ellos están interesados en mover a la nube. Y bueno, diseñamos en conjunto ya una arquitectura híbrida, Paul, con las capacidades de nuestros equipos en estos servidores virtuales de Power, considerando un crecimiento que pues vaya a tener el cliente a un mediano e incluso a largo plazo. Entonces, la respuesta es sí y bueno, desde IBM apoyamos a armar este journey en conjunto con el cliente, Paul. Claro. A ver, ahí tengo una pregunta buena, mi querido Carlos. Muchas veces cuando estamos pensando en hacer esta transformación digital, en cambiarla, el ADN de nuestra empresa, hablando desde un punto de vista tecnológico, muchas veces sabemos que no contamos con nada de esta tecnología. Ahí te va la pregunta, Carlos. ¿Es fácil migrar hacia IBM Power?
¿Qué pasa con toda la infraestructura que tengo actualmente si yo fuera una empresa que de pronto digo, me voy por IBM y voy a cambiar mi infraestructura, pero también me da miedo el tema de tener que hacer un gasto mucho más grande del que tenía planeado si es que no puedo migrar mi infraestructura? ¿Qué pasa con IBM Power? No, te digo, Paul, vienes on fire hoy. Excelente pregunta, reitero. Fíjate, sí es como comentaba, creo que la respuesta anterior, es un punto que siempre está en la mente de nuestros clientes, sobre todo cuando es competencia. A lo mejor no tanto cuando son clientes non x86 que vienen de ambientes similares, de Unix y demás. Sin embargo, cuando son clientes de x86 y que están, pues, acostumbrados a sistemas operativos desde Linux hasta cualquier otro sistema operativo que corra en x86 y ven los beneficios de la plataforma, ven los beneficios del hardware, no solo el hardware, también del sistema operativo. Tenemos clientes que han visto el valor en AIX, que han visto el valor en ZOS, toda la virtualización que existe dentro del mismo sistema operativo sin agregar software adicional al stack que pudiera robar performance y demás. Siempre existe esa pregunta, ¿no? Siempre. No hay cliente que no me pregunte, Charlie, ¿cómo le puedo hacer para mitigar riesgos en este tema de migraciones? Y mi principal respuesta siempre ha sido que contamos con profesionales y con una red muy extensa de asociados de negocios que tienen el skill para llevarlos de la mano en este journey, digamos, hacia IBM, ¿no? En donde van a descubrir los nuevos beneficios que pueden encontrar con nosotros. Dentro de eso es hablando del tema tecnológico, ¿no? Hablando del tema económico, igual, de la mano de Gus y del equipo de este Eagle Team, le llamamos internamente, nos pueden ayudar a llevar al cliente también de la mano a encontrar los beneficios económicos dentro de este movimiento, ¿no? Porque hay muchas ocasiones, o la gran mayoría de ellas, en donde el cliente o la competencia, hablando de x86, siempre ponen en la mesa el tema de migración como algo un stopper que los va a detener en cuestión de costos, ¿no? Que es muy costoso hacer esa migración y que involucra muchos riesgos. Entonces, mitigación de riesgos lo podemos hacer, como mencionaba, con nuestra red de asociados de negocios. De igual manera, contamos internamente con un equipo altamente capacitado y especializado, que le llamamos Lab Services. Desde ahí nosotros tenemos, pues, una serie de recursos altamente certificados para hacer este tipo de movimientos, desde lo más simple, como pudiera ser a lo mejor un movimiento de lift and shift hacia Unix, hasta nuestros sistemas operativos, hasta migraciones de bases de datos o aplicaciones per se si necesitamos recompilar o hacer algo adicional dentro de ese tipo de ambientes, ¿no? Y reitero, la cuestión económica con el equipo de Gus podemos hacer esa revisión. Los costos de migración vienen en este tipo de estudios, en donde a lo largo del proyecto pueden encontrar, aún así, considerando una inversión dentro de la migración, beneficios en licenciamientos, en ahorros de mantenimiento, no nada más del hardware, sino también del software, que es una de las principales herramientas que nosotros tenemos y que utilizamos para mostrar el valor a nuestros clientes de utilizar nuestra plataforma. Claro. Gustavo, ya me convencieron de que yo como empresa, pues bueno, hay grandes beneficios tecnológicos, hay grandes beneficios en los ahorros, en la flexibilidad, inclusive en la migración, y sobre todo, pues bueno, en temas de nube. Pero hay un tema, Gustavo, que hoy en día a muchas de las empresas les preocupa severamente, el tema de la ciberseguridad. Si nos ponemos a pensar que ya grandes países de América Latina, y ahí pongo a Brasil, a México y algunos otros como ejemplo, pues bueno, están siendo fuertemente ciberatacados en esta temporada, sobre todo por el tema del home office. La pregunta aquí que me gustaría hacerte, Gustavo, es, ¿qué nos puedes contar al respecto, en cuanto al uso de los servidores de IBM y la plataforma que tienen de ciberseguridad para cuidar a todas las empresas que utilizan esta tecnología? Mira, yo creo que definitivamente ese es uno de los grandes temas que se han vuelto una realidad, no solamente ahora en épocas de pandemia, sino desde unos años ya para acá, y que no siempre está presente en la conversación cuando estamos pensando o evaluando una infraestructura. Así es. Yo te voy a dar 3 datos. Primer dato es, el costo promedio a nivel mundial de un breach de seguridad es de $3 millones. Wow. Pero ¿cuánto te cuesta a ti como empresa? Te puede costar tu reputación. Y tu reputación
es lo más caro lo que te puede costar. Segundo dato, Power VM es el virtualizador que utilizamos en la plataforma Power. El número de incidentes de breaches de seguridad asociados con este hipervisor en el 2019 fue de 0. Ok, wow. Comparémoslo contra el número de breaches asociados cuando corrías VMware, cuando corres VMware. Entonces ahí ya empiezas a evaluar cuál es mi riesgo uno versus otro. ¿Eso quiere decir que la plataforma x86 no puede ser segura? No, sí puede ser segura. Tenemos software, tenemos appliances que tú puedes colocar para encriptar datos, para asegurar que no haya accesos no autorizados, etcétera. Pero, por ejemplo, hablemos ahora de Linux One. Linux One tiene la capacidad única en el mercado de hacer una encriptación de datos desde que están en el microprocesador, memoria y disco. Es decir, es una encriptación end-to-end. No importa si yo tengo acceso a la memoria, no voy a poder descifrar los datos. Tiene otras muchas características más potentes, como por ejemplo, algo reciente son, que no mucha gente sabe que existen, los Data Passports. Data Passport lo que consiste es que tú puedes proteger la información que le mandas a un tercero, por ejemplo, con el tema de GDPR. Si yo estoy compartiendo datos de un cliente con un tercero, yo le comparto nombre, teléfono, tipo de sangre, etcétera. Si en algún momento mi cliente me pide que yo deje de compartir esa información con el tercero, pues quizás lo único que puedo hacer es mandarle un correo y decirle, por favor, borra la información de este cliente. O si utilizo los Data Passports, yo inmediatamente desde mi sistema, Linux One, cancelo el acceso de ese tercero y aunque él tenga los datos en su repositorio, pierde el acceso a esa información. Entonces, ¿cuánto vale para ti la información? ¿Cuánto es el riesgo potencial que puedes tener? ¿Cuánto te cuesta el poder tener toda esta aseguranza alrededor? Y si lo comparas contra correr en un servidor en el que simplemente enciendo el Pervasive Encryption, que la degradación de consumo de CPU es mínima porque está integrado con toda la tecnología, pues entonces ahí ya es donde entra esa parte de la evaluación. Claro. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Voy a cerrar con María Andrea para preguntarle pues un tema ya final, María Andrea. Ya vimos todos estos beneficios que nos da estas nuevas tecnologías y sobre todo porque es importante invertir en todo el sistema Power de la compañía IBM. Cuéntanos finalmente, María Andrea, ¿cómo establecer una estrategia bien pensada de nube híbrida con equipos y servidores de IBM? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que está esperando una empresa o qué es lo que está viendo hacia el futuro, pensando en que se ha acelerado fuerte el uso de la nube por la situación actual en la que nos encontramos? ¿Qué opinas tú al respecto, María Andrea? Claro que sí, Paul. Bueno, lo primero es que la empresa esté preparada, obviamente, para iniciar con este cambio a un ambiente híbrido. Esto implica armar una hoja de ruta, obviamente, donde la estrategia del cliente se plantee con base a sus necesidades de crecimiento de negocio, esto implica generar una proyección, por ejemplo, a 3 o 5 años, eligiendo las cargas iniciales a migrar, que pueden ser, por ejemplo, arrancar con las de desarrollo QA pruebas, cargas quizás no tan críticas para evaluar el comportamiento y el desempeño en la nube. Con esto el cliente, digamos que va a tener o va a poder evaluar su crecimiento año a año y estimar las cargas de los siguientes años. Yo pensaría que de una manera mucho más aceptada, porque esto implica que va a entender qué aplicativos puede ir subiendo con base a la criticidad, obviamente, del negocio, cuánto procesamiento requiere, por ejemplo, cuánta memoria, el tema de conectividad y otros factores que son claves para realizar un dimensionamiento exitoso. Esto le va a permitir, obviamente, tener una estrategia de nube híbrida al cliente mucho más aceptada, donde al final pues va a permitirle optimizar estos costos que, bueno, hoy en día se vuelve súper relevante con todo este tema de la pandemia, el ahorro de costos, ¿no? Entonces, en esta estrategia, Paul, por supuesto que desde IBM podemos apoyar a nuestros clientes a diseñarla en conjunto con nuestros asociados de negocio y evaluar cuál sería, digamos que esa mejor mezcla entre servidores físicos y posibles cargas en la nube, Paul. Entonces, esto es en resumen, ¿no? A grandes rasgos.
cómo poder arrancar. Pues yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta plática, pues ahí tienen parte de la eficiencia y la productividad que está ofreciendo IBM en esta transformación digital que se ha acelerado muy, pero muy fuerte en los últimos meses. Carlos Zamora López, ejecutivo de la unidad de servidores de IBM. Muchas gracias, Carlos, por tu plática, sobre todo por la visión que nos das mucho más amplia de todo lo que está viniendo y lo que va a venir todavía más en esta evolución que está teniendo IBM con todo este sistema Power de servidores. Gustavo Eduardo Tejeda Guillemín, ejecutivo y consultor senior de TI de IBM. Muchas gracias, Carlos. Y por supuesto a ti, María Andrea García Vargas, especialista en soluciones de nube híbrida de IBM. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por contarnos sobre estos temas de flexibilidad, ahorro, ciberseguridad, flexibilidad y sobre todo estrategias que conllevan a que IBM sea una de las compañías que más están buscando últimamente para hacer estos temas de transformación digital. Y muchas gracias a ustedes que nos escucharon, que compartieron con nosotros estos paneles y sobre todo, pues bueno, que confíe en que hay una muy buena solución para transformar digitalmente a su empresa en los próximos meses. Muchas gracias.